la siguiente de las batallas en ese slalom que hacía, porque tocaba el momento de ver a Lewis Hamilton en pista. Es que qué bonito ver esos 9 títulos mundiales ahí sobre la pista, esas ganas que se tenían ambos, ¿no? Especialmente Fernando, que hacía mucho tiempo que no podía luchar con él. Yo lo contaba en la retransmisión, creo que la última vez que se vieron las caras realmente para algo importante fue en el Gran Premio de Hungría, cuando ganó Esteban Ocon, ¿no? Hace 2 años. Pero esto es otra historia muy diferente. Yo creo que ha disfrutado tanto Fernando, se lo ha trabajado tan a fuego lento y nos ha hecho una maravilla adelantando en la frenada de la 9-10, que es probablemente uno de los sitios más complicados donde puedas intentar lanzarle un coche a alguien, ¿no? Donde nadie se lo puede esperar. Yo creo que Fernando ha visto, este es perro viejo como yo. Si hago este no va a picar, y si pica me la devolverá, le voy a lanzarlo donde no se lo espera nadie. Y le ha lanzado un ataque en la 10 que es ¿de dónde ha salido eso? O sea, con los coches actuales, 5,2 metros de largo, 2 metros de ancho, en la curva más estrecha del circuito y además cambiando de posición, porque Hamilton se esperaba que le intentara un exterior y se le ha colado por el interior, ¿no? Sí, ha cambiado sobre la marcha. Yo ha habido un momento que pensaba que se habían tocado porque ha hecho un cambio en el último momento de posición, ¿no? Difícil, muy difícil lo que ha hecho, muy difícil. Y se lo ha hecho a Hamilton, claro, es que no es cualquiera. Vale más. Es un adelantamiento, sí, vale más. Jugada maradoniana. Sí. Ojo porque una radio. Es interesante que la escuchen. So you've had some of the best deck of the field, so we're happy to pick up the pace now and drop this manager. Los mensajes. Bueno, sorprendía bastante ese mensaje, ¿no? Y yo no la veo, Yo estoy viendo todos los datos en carrera y a mí no me ha parecido que tenían la mejor degradación. No, para nada. Que estaban gestionando mucho los neumáticos y luego han tenido un poquito de ritmo cuando han querido, pero lo hemos visto en el último stint. Con Carlos no han podido. En cuanto Carlos ha bajado temperatura de neumáticos, Hamilton ya no podía tirar. Yo no estoy de acuerdo. Creo que era un mensaje más motivacional que físico. Era algo más el como... bono psicólogo. El bono psicólogo se quita la gorra de ingeniero y se pone la de psicólogo para ayudar a Hamilton. Veo más eso que no una degradación de neumáticos mejor. Bueno, pues ahí está, y a eso, Antonio, creo que nos podemos acostumbrar, ¿no? A ver este tipo de cosas. Sí, sí. Yo, a ver, lo he dicho muchas veces en estos años, lo he escrito muchas veces. Fernando ha sido un guepardo con una astilla en la pata durante todos estos años, desde el año 2012 hasta aquí, un guepardo con una astilla en la pata. Ahora esa astilla ya no está. Y ahora tiene un coche con el que puede luchar. Y ahora vamos a ver batallas que no hemos visto en los últimos tiempos. Y no de una forma esporádica, una forma extraña en un gran premio complicado. Lo vamos a ver muy a menudo. Y vamos a disfrutar mucho. Él se lo va a pasar muy bien, porque vuelve a ser el jefe. Pero es que nosotros nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, vamos a... Tienes toda la razón, ¿no? Escuchad, no.